En este vídeo te voy a analizar todos los partidos que se jugarán de la Liga Española, la Bundesliga Alemana y la Premier League Inglesa entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, y además te voy a dar un pronóstico para cada uno de ellos. Te recuerdo que este vídeo solamente es un repaso general con opiniones personales de cada partido. Si quieres los pronósticos más top, con más potencial, los que yo juego personalmente, únete a mi canal de Telegram. Es completamente gratuito y en él prácticamente cada día publicamos pronósticos exclusivos de alta fiabilidad. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Arrancamos con el análisis de la Liga Española y vamos con el primer partido, Levante-Alavés, que sinceramente me parece muy difícil de pronosticar a nivel de dar algún favorito entre los dos, la verdad. Porque en primer lugar tenemos a un Levante que va penúltimo, que lleva 4 derrotas consecutivas, que no levanta cabeza, que tiene la salvación actualmente a 7 puntos, que son muchos puntos, la verdad, son muchos puntos. En esta jornada 26 todavía pues matemáticamente hay opciones, pero lo cierto es que el Levante tiene que mejorar mucho y por resultados no está dando la talla, ¿no? Se enfrentará en este caso, recibirá en casa un Alavés que viene mejor, viene de 3 partidos sin ganar, sí que es cierto, viene de empatar el último duelo contra el Girona en casa, viene de empatar también contra el Sevilla fuera de casa. En los últimos 5 partidos ha ganado 2. A ver, viene mejor que el Levante, pero jugándose este partido en casa del Levante, yo no me atrevo a dar al Alavés por favorito, que sería lo lógico, pero jugando en casa del Levante, yo no me atrevo a darles por favorito. Yo veo más tal vez en este partido, un partido de pocos goles, porque el Levante sabe lo que se juega, sabe que tiene que ganar el partido, que no debería abrirse pronto, debería ir a buscar el partido, pero con cierta cautela, ¿no? Y el Alavés, por su parte, que está con 27 puntos, está en el puesto número 14, que está por encima del descenso, pero que todavía es una posibilidad real. El hecho de que tendrá que luchar la permanencia hasta el final. Y sinceramente tampoco veo al Alavés yéndose a buscar de manera muy ostensible la portería del Levante. Por lo tanto, yo voy a optar por un pronóstico de pocos goles. Vámonos con un menos de 1.5 goles en la primera mitad y menos de 3.5 goles totales en el partido a cuota 1.41. La verdad, partido muy difícil de pronosticar, pero si hay algo que pueda tener valor, yo creo que sería ir a buscar un partido de pocos goles. Vámonos ahora con el Rayo Athletic Club. A ver, el Athletic Club viene de 3 partidos consecutivos ganando. Pero también hay que tener en cuenta que partidos contra equipos que están muy mal. Viene de ganarle al Elche, que el Elche está solo un puesto por encima del descenso, pero está muy mal. Viene de ganarle al Oviedo, que es el colista. Y viene de ganarle al Levante en casa, que también ya hemos dicho que está muy mal, ¿no? 3 victorias del Athletic Club, pero 3 victorias de 3 contra 3 equipos que no están nada bien. Además, jugar este partido sin Nico Williams, hay que decirlo. Y visitará un Rayo Vallecano, que el Rayo venía muy mala racha, pero lleva 2 partidos en los cuales en la última semana le arranca un punto en el campo del Betis. Quedaron 1-1. Y en la anterior le metió 3 al Atlético de Madrid. Que sí, que el Atlético de Madrid pensando en las copas, en la Champions, en la Copa del Rey, todo lo que tú quieras, pero le metió 3. El Rayo Vallecano viene de 2 partidos muy buenos, de 2 partidos en los que se ha demostrado el mismo que puede salvar la categoría. Y la verdad, esa racha de victorias del Athletic Club contra equipos que están muy mal me parece un tanto engañosa a la hora de pronosticar este partido. Yo creo que tiene cierto valor ir con el Rayo Vallecano porque está bien pagado. Yo creo que el Rayo Vallecano al menos puede intentar no perder este partido y seguir manteniendo las distancias con el descenso, que recordemos solamente tiene a 2 puntos. Vamos a ir con un Rayo Vallecano gana o empata y más de 0.5 goles a cuota 1.60. Seguimos ahora con el Barcelona-Villarreal. Un Barcelona que recuperó a Pedri ya en el último partido, ya lo tendrá disponible, pero que pierde a De Jong por el próximo mes, una baja muy importante. También es cierto que esta baja de De Jong llega en un momento en el que Marc Bernal pues está destapando, ¿no? Está jugando los últimos partidos, jugó muy bien contra el Levante y lo cierto es que es una buena alternativa en el medio del campo, ¿no? Seguro que tendrá muchos minutos en las siguientes semanas. Se enfrenta a un Villarreal, que es tercero, es un rival muy peligroso el Villarreal, Es un rival muy peligroso el Villarreal, que recientemente viene de 2 victorias seguidas, le ganó al Valencia, le ganó al Levante, perdió eso sí contra el Getafe en casa del Getafe, pero lo cierto es que el Villarreal ahora ya sin las distracciones de la Copa, de la Champions, solamente centrados en la Liga,
intentar mantener ese puesto de Champions League para tener acceso a la máxima competición europea la temporada que viene. Ojo, porque puede ser un rival bastante peligroso para el Barcelona. Pero es que claro, es que el Barcelona es un equipo de muchísimo nivel, es un equipo, pues como hemos dicho, que aunque haya perdido a De Jong, ha recuperado a Pedri, ha recuperado a Rafinha, es un equipo que tiene dinamita arriba y no le va a poner las cosas nada fáciles al Villarreal. A ver, sinceramente, para este partido voy a esperar a ver alineaciones y os voy a dejar un pronóstico en el grupo gratuito de Telegram. Os voy a dejar el pronóstico gratuito el mismo día del partido. Así que entrad, porque seguramente voy a esperar a que salgan las alineaciones, voy a investigar un poco a ver qué jugadores juegan para daros un pronóstico más preciso. Así que os invito a entrar en el canal de Telegram, porque ya sabéis que os ponemos pronósticos prácticamente cada día y que además son pronósticos con una tasa de acierto muy alta. Así que os invitamos a entrar y tendréis este pronóstico del Barcelona-Villarreal justo ahí. Vámonos con el Mallorca-Real Sociedad. Un Mallorca que ha prescindido de Arrasate. Parece que va a ser de Michelis el nuevo técnico del Mallorca hasta el final de temporada. Pero lo cierto es que el Mallorca está en un momento muy muy bajo. Está ya en posiciones de descenso, con 24 puntos, solamente a uno de la salvación. Es decir, la situación del Mallorca, aunque sea mala, es muy menos crítica que la del Levante o la del Oviedo, que están mucho más lejos de salvarse, ¿no? El Mallorca al final es un punto. Yo, sinceramente, desde principio de temporada os digo que no me parece que el Mallorca tenga tan mala plantilla como para descender. Yo, sinceramente, creo que el Mallorca se puede salvar. Sinceramente, tiene una plantilla con buenos futbolistas. Y yo creo que puede salvar la categoría. Pero claro, en este partido recibe a la Real Sociedad, que la Real Sociedad en las últimas semanas está muy bien. Sí que es cierto que lleva 2 pinchazos consecutivos. Pinchó contra el Oviedo, empató a 3 en casa. Contra el Real Madrid le cayeron 4, pero todo lo que vino antes de esa derrota contra el Madrid, de ese empate contra el Oviedo, fue muy bueno, muy buenos resultados. Le ganaron además al Barcelona, un equipo con un juego muy convincente. Y lo cierto es que para este partido tengo que dar favorita a la Real Sociedad, la verdad, porque el Mallorca, como hemos dicho, está muy mal. Vamos a ver cómo reaccionan sin Arrasate, pero yo tengo que dar favorita a la Real Sociedad para este partido. Vámonos con Real Sociedad, gana o empata y más de 0.5 goles a cuota 1.60. Vámonos ahora con el Oviedo Atlético de Madrid. A ver, el Atlético de Madrid está mejorando mucho en los últimos partidos. Tuvo una mini crisis en la Liga de 3 partidos consecutivos sin ganar, perdió contra el Rayo Vallecano, perdió contra el Real Betis, empató contra el Levante, es decir, una racha de resultados que la alejaron de los puestos más de arriba, ¿no? Y la han alejado mucho de la pelea por el título, las cosas son así. Y de hecho, ahora mismo pues está por debajo del Villarreal, que es tercero, ¿no? Pero los últimos partidos del Atlético de Madrid están siendo muy muy buenos, muy muy buenos. En esos 3 partidos que parecía que están despistados con las copas, con la Copa del Rey, con la Champions, en los que ha sacado muy buenos resultados, ha conseguido clasificarse para octavos de final en Champions y en semifinales de la Copa del Rey, lo cierto es que se lleva 4 goles de ventaja contra el Barcelona de cara a la vuelta, muy buenos resultados. Había descuidado la Liga con esos 3 pinchazos, pero en el último partido de Liga volvió a demostrar que la calidad del equipo siguió intacta. 4-2 le metieron al Español. Y sinceramente es que ahora se enfrentarán al Oviedo. Sí que es cierto que jugando en casa del Oviedo, pero siendo serios, aunque el Atlético de Madrid tenga en el horizonte las copas, la Copa del Rey y la Champions, no puede dejar escapar más puntos. Y sinceramente contra este Oviedo, que viene muy mal, que viene de los últimos 5 partidos, una victoria, un empate, 3 derrotas, es el colista destacado, sinceramente el Atlético de Madrid debería resolver este partido, debería resolverlo. Vámonos con Atlético de Madrid gana el partido a cuota 1.68. Seguimos ahora con el Elche Español. A ver, el Español está en caída libre. El Español era uno de los equipos, bueno, el equipo revelación, yo creo, de la competición. El equipo revelación de la competición. Llegó a estar en puestos de Champions, con muchísimas victorias seguidas. Pero fue llegar el derbi contra el Barcelona, en el que el Español perdió, pese a tener muchísimas ocasiones. De hecho, yo creo que perdió por ocasiones injustamente, porque Joan García se hizo un partidazo tremendo en esa ocasión. Y el Español, lo cierto es que desde ese partido está en calidad libre, es que prácticamente lo pierde todo, prácticamente ha perdido todos los partidos, de los últimos 5 ha perdido 4 y ha empatado 1, ese empate que sacó en casa contra el Celta de Vigo, pero lo cierto es que el resto de partidos pues, han sido una calamidad, ¿no? Pues como hemos dicho, viene de caerle 4 en el campo del Atlético de Madrid, le cayeron 4 en Villarreal también, perdieron en casa contra el Alavés, que ya hemos dicho que el Alavés media tabla peleando por salvarse. Perdió también en Mestalla en una acción desafortunada del último suspiro. A ver, lo cierto es que el Español está muy mal. Pero
se enfrenta a un Elche que también está muy mal. Que es desde hace muchos partidos, el Elche, que también había sido uno de los equipos que a principio de temporada estaba muy bien y había sido uno de los equipos revelación, últimamente está muy mal. Y también viene de perder 4 de los últimos 5 partidos que ha disputado. Y el otro ha sido un empate, o sea, muchas jornadas el Elche sin conocer la victoria. Pese al buen trabajo de Sarabia, pese a que el equipo está peleando, pues lo cierto es que los resultados no están acompañando. Y aunque el Elche en casa está siendo un equipo competitivo, aunque los últimos partidos en casa no ya han salido bien, pero es uno de los equipos que en el cómputo global ha sacado mejores resultados como local, yo creo que este partido, el Español puede conseguir acabar con esa mala racha. Yo creo que el campo del Elche, tal y como está el Elche ahora mismo, puede ser una buena plaza para que el Español corte con esa mala racha que tiene de tantísimos partidos sin ganar, que al final le han acabado bajando de los puestos europeos que ostentaba hasta hace poco. O sea, ahora el Español está séptimo, está a 2 puntos de Europa, pero durante todo este tiempo ha conseguido mantener los puestos europeos. Ha acabado cayendo por esa mala racha, pero los tiene ahí y los tiene a 2 puntos. Yo sinceramente creo que este partido, el Español al menos, puede optar a no perderlo. Y vamos a ir con Español gana o empata, cuota 1.58, creo que está bien pagado para lo que es, aunque el Elche al final en casa ya hemos dicho, pero yo creo que el Español puede al menos sacar un resultado que no sea una derrota. Vámonos ahora con el Valencia-Osasuna. A ver, este Valencia que está a 2 puntos por encima del descenso, que tiene que pelear a muerte cada partido para conseguir salvarse. Lo cierto es esto, hay muchos equipos en la pelea, pero el Valencia es uno de ellos, de los que tiene que intentar ganar partidos para salvarse. La verdad es que el equipo en casa tampoco está funcionando mal. Solamente ha perdido 3 partidos, ha empatado 5 y ha ganado 4. El último lo perdieron contra el Real Madrid, pero al final es el Real Madrid. Pero lo cierto es que el Valencia en casa pues está siendo capaz al menos de tener unos resultados pues más o menos estables, ¿no? Y en este caso se enfrenta a Osasuna, que aunque es uno de los equipos que más le ha costado durante la temporada jugar de visitante, sí que es cierto que viene en buena racha. Viene de los últimos 5 partidos, ha ganado 3 y ha empatado 2. Además, fuera de casa han conseguido romper con esa mala racha en la que no ganan partidos, y de los últimos 3 partidos fuera de casa no han perdido ninguno. Pero es que jugando en Mestalla, con la dificultad que eso conlleva, con lo que se está jugando el Valencia, siendo el Valencia un equipo que en casa tampoco está funcionando tan mal. O sea, sí que en los últimos 5 partidos han perdido 3 en cómputo global, no en casa. Pero lo cierto es que el equipo en casa pues está mostrando más o menos tenaz. Yo creo que el Valencia en este partido tiene que ir a muerte, porque va a ser clave para la salvación. Osasuna, que está en el 9º puesto, que tiene incluso posibilidades de clasificarse para Europa. Pero yo creo que a los Osasuna le puede costar este partido, le puede costar contra el Valencia. Vamos a ir con Valencia gana empate no válido a cuota 1.66. Yo creo que el Valencia puede sacar un buen resultado en este partido, al menos intentarlo, porque se juega muchísimo. En Mestalla sabe que los partidos en casa van a ser claves y necesitan empezar a sumar de 3 en 3 para remontar la difícil situación que atraviesa el equipo. Vámonos ahora con uno de los grandísimos partidos de la jornada, sino el gran partido de la jornada, el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. A ver, el Sevilla que últimamente, pues poco a poco está mejorando su situación. De los últimos 5 partidos han ganado 2, han empatado 2, han perdido 1. En las últimas jornadas ya habéis visto que hemos ido bastante con el Sevilla. Hemos ido dando favorito al Sevilla en la gran mayoría de partidos que hemos dado, y nos han ido saliendo los pronósticos, ¿no? Al final, pues el Sevilla, que lo hemos ido jugando a ritmo de dobles, pero el equipo ha sacado adelante de los partidos. Ya dimos el doble contra el Getafe y lo ganamos. Lo dimos también contra el Deportivo Alavés y también se dio. Es decir, el Sevilla más o menos está sacando adelante la situación, pero lo cierto es que se enfrenta a un Betis que ahora mismo es que está mejor. Es que está mejor posicionado en todos los sentidos para tratar de ganar este partido y de llevárselo. Es que los últimos 4 partidos han ganado 3. Empataron el último, eso sí, contra el Rayo Vallecano, pero antes 3 victorias. Le ganaron fuera de casa al Mallorca, le ganaron al Atlético de Madrid en el Metropolitano, le ganaron en casa al Valencia. Es decir, el Real Betis, que va quinto, que tiene la Champions a 6 puntos, pero que aventaja al Español en 7 puntos en cuanto a la conservación de los puestos europeos. A ver, es que tengo que dar favorito al Betis. Está mejor. Ya sé que últimamente pues el Sevilla lo he ido dando favorito, pero yo creo que contra el Betis, en casa del Betis, este partido se le puede complicar mucho al Sevilla. Vámonos con Betis gana el partido a cuota 1.76. Seguimos ahora con el Girona Celta de Vigo. A ver,
El Girona de Michel, es que no me voy a cansar de decir que el Girona de Michel es que qué equipo más peleón, qué equipo más luchador, qué equipo que a principio de temporada estaba ahí coqueteando con el descenso y ahora el equipo está en media tabla. Bueno, está a 6 puntos por encima del descenso, pero con tantos equipos por debajo que yo dudo que el Girona acabe sufriendo esta temporada, ¿no? El Girona es un buen equipo, además le ha ganado recientemente al FC Barcelona en casa, lo que demuestra que al final es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. En el último partido contra el Alavés pudo ganar el partido, pero se le escapó al final. Lo cierto es que el Girona es un muy buen equipo, y en este caso recibo a un Celta de Vigo que ahora ostenta plazas europeas de Conference League con 37 puntos. Y el Celta, pues también es un gran equipo, consiguió derrotar al Mallorca con unos goles postreros, un penalti en el minuto 88, consiguió ganar ese encuentro. Pero sinceramente, contra este Girona, jugando en casa del Girona, con un Celta que además juega partido intersemanal por la Europa League, lo tendrá difícil. A ver, yo sinceramente, si tengo que decantarme por alguien, me decanto por el Girona, pero es que el Betis está ahí, el Celta está muy bien últimamente. Yo creo que voy a optar por un pronóstico de goles, porque es que yo creo que los dos equipos tienen bastante potencial ofensivo. El Girona va a salir a buscar el partido desde el primer momento, pero es que el Celta ya ha mostrado que tiene pólvora arriba. Vámonos a ir con un más de 2.0 goles a cuota 1.50. Recordemos que en este pronóstico, si hay 2 goles, se anula el pronóstico. Si hay 3 o más, lo ganamos. Y si hay 1 o 0, pues lógicamente lo perderíamos. Y vamos con el último encuentro de la jornada, el Real Madrid-Getafe, derbi madrileño. Un Real Madrid que viene de perder contra Osasuna y de perder el liderato, con esa consecuencia. Un partido en el que hubo polémicas de todas partes, arbitrales, o sea, un discutido penalti que pasó con Courtois pisando a Budimir, y yo sinceramente ahí veo penalti. Luego un gol que marcó Osasuna al final porque el Real Madrid iba... Realmente fue un partido en el que Osasuna se adelantó, el Real Madrid consiguió empatar, estaba apretando el Real Madrid, pero al final Osasuna consiguió marcar ese gol final postrero que al principio lo habían pitado como fuera de juego, pero al final lo acabaron dando como válido, ¿no? A ver, en todo caso, el Real Madrid, que viene a perder la última jornada, es que, a ver, al menos en casa no puede perder este partido, es que tiene que resolverlo porque además con un Barcelona que juega contra el Villarreal, que es un partido complicado, que vamos a ver el Barcelona si gana ese partido, porque el Villarreal también últimamente pues está bien. Ostras, yo creo que sinceramente con esa dificultad del Barcelona, sabiendo que habrá jugado ya el Barcelona, el Real Madrid tiene que ganar este partido. Ganó también el de Champions League sin mucho brillo, pero lo cierto es que el Real Madrid tiene que ganar este partido. Yo voy a darle favorito contra este Getafe, que con Bordalás pues es muy peleón el equipo, es muy peleón, pero es que en el Bernabéu yo creo que el Real Madrid tiene que sacar los puntos como sea para seguir en la pelea por la Liga. Quién sabe si para saltar el liderato si el Barcelona pincha, o si para no perder la distancia si el Barcelona consiga ganar al Villarreal, ¿no? En todo caso voy a dar favorito al Real Madrid. Vámonos con un Real Madrid gana el partido y más de 1.5 goles a cuota 1.52. Arrancamos nuestro análisis con el partido que disputarán el Wolverhampton y el Aston Villa. Y a ver, esta es una oportunidad de oro para el conjunto de Emery de consagrar su tercera posición. A ver, recordemos que el máximo objetivo del Aston Villa es clasificarse para la Champions League, que actualmente están en una muy buena posición para hacerlo, están terceros, están además 6 puntos por encima del Chelsea, que es el quinto y que es el equipo que está presionando para meterse entre los 4 primeros. Y a ver, el liderato está a 10 puntos, a 10 puntos del Arsenal, pues muy complicado que el Aston Villa pueda pelear el campeonato. Sí que es cierto que tiene un partido menos que el Arsenal, por lo tanto, si lo ganan estarían a 7 puntos, pero con el Manchester City de por medio es difícil que el conjunto de Emery pueda pelear el campeonato, ¿no? Pero lo cierto es que afianzar la posición de Champions League sí que debe ser una prioridad para este Aston Villa, y visitar al Wolverhampton, que es el peor equipo de la Premier League, que de los 28 partidos que ha disputado solamente ha ganado 1, ha perdido 20, ha empatado 7... pues lo cierto es que el Aston Villa no debería dejarse puntos en este partido, ¿no? Sí que es cierto que viene una racha un poco convulsa. De los últimos 4 encuentros, el Aston Villa solamente ha conseguido ganar 1, que fue el que ganaron en casa contra el Brighton. A ver, voy a dar favorito al Aston Villa, como no puede ser de otra forma, aunque el equipo esté un poco irregular últimamente contra el Wolverhampton, es que tiene que llevarse los 3 puntos, es que no puedo hacer otra lectura de este partido, ¿no? Vámonos con Aston Villa gana, empate no válido, cuota 1.45. Vámonos ahora con el Bournemouth-Sunderland.
A ver, un Bournemouth que últimamente está recuperando el buen tono. Tuvo una crisis de resultados en cierta parte de la temporada, pero últimamente el equipo está bastante mejor, bastante mejor. Al contrario que el Sunderland, que acumula 3 derrotas consecutivas. De hecho, de los últimos 5 partidos el Sunderland ha perdido 4. Por lo tanto, el estado de forma no es nada bueno este Sunderland, que empezó la temporada como un tiro, pero que se ha ido desinflando, ¿no? A ver, sinceramente, por el estado de forma del Bournemouth, que recordemos, viene a empatar contra el West Ham, le ganó al Everton en casa del Everton, empató en casa contra el Aston Villa. Es que está dejando resultados bastante buenos el Bournemouth. Es que tengo que darle favorito para este partido. No va a ser tampoco un partido muy fácil para el Bournemouth, pero sí que tengo que darle ligeramente favorito y lo voy a hacer con una doble oportunidad. Vámonos con un Bournemouth gana o empata y entre 1 y 4 goles en el partido a cuota 1,56. Vámonos ahora con el Burnley-Brentford. Otro partido complicado, ¿eh? Partido complicado. El Brentford que viene de 2 pinchazos consecutivos, viene de perder en casa contra el Brighton, una derrota muy dura porque el Brentford está mirando seriamente hacia los puestos europeos y estos 2 últimos pinchazos, uno el del Brighton que hemos comentado y el otro el empate contra el Arsenal, pues le alejan un poco y dejan los puestos europeos a 5 puntos, ¿no? Sobre todo, pues al final pinchar contra el Arsenal es normal, pero la derrota en casa contra el Brighton fue bastante dolorosa para este Brentford, que está bien, pero que suele encajar bastante. A ver, el Burnley, después del Wolverhampton, es el peor equipo de la Premier. Tiene el doble de puntos que el Wolverhampton, pero lo cierto es que el Burnley le está costando bastante. Si bien es cierto, está consiguiendo marcar goles. El Burnley está consiguiendo marcar goles y el Brentford los está encajando. Por lo tanto, a ver, es que este Brentford, que es un tanto irregular, con el Burnley teniendo el factor campo a favor, además el Burnley que viene de los últimos 2 partidos pues han ganado uno, han empatado otro, no me acabo de fiar, por lo tanto yo creo que tiene cierto valor en este equipo, lo ambos anotan, porque el Burnley, aunque sea a nivel de resultados un desastre, viene de 2 partidos más o menos buenos, en los que está consiguiendo ver puerta, y ver puerta además, en el último lo consiguieron contra el Chelsea, marcaron contra el Chelsea, marcaron contra el Crystal Palace. A ver, el Burnley tiene opciones de marcar más jugando en casa. El Brentford está encajando bastantes goles últimamente, por lo tanto un ambos a la nota me parece bastante razonable. Vámonos con ambos equipos marcan a cuota 1,80. Vámonos ahora con el Liverpool-West Ham. Tenemos este Liverpool que poco a poco va mejorando, que todavía pues se le atraganta el estar en posiciones europeas, pero que ha aprovechado los pinchazos del Chelsea, que lleva 2 empates seguidos, y ahora Liverpool se sitúa con 45 puntos, empatados con el Chelsea, que es el quinto. El Liverpool todavía sin estar en puestos europeos, porque recordemos que el sexto no va a Europa en la Premier League. Y, a ver, el Liverpool obligado a ganar, aunque el West Ham de Paco Gémez como ayudante de Nuno Espíritu Santo, naturalmente, pero el West Ham está muy bien, sobre todo coincidiendo con la llegada de Paco Gémez. Está siendo un equipo muy rocoso, vienen de empatar contra el Bournemouth, vienen de empatar también contra el Manchester United, que está muy bien, vienen de ganarle al Burnley. A ver, el West Ham últimamente está sacando muy buenos resultados, pero es que el Liverpool se juega muchísimo. Además, el Liverpool ha ganado 3 de los últimos 4 partidos, que ha disputado. Y yo creo que en este partido es que tiene que resolverlo. Tiene que resolverlo porque se está jugando muchísimo y porque la calidad de la plantilla es la que es. Por lo tanto, aunque el West Ham esté muy bien, vamos a ir con dar ligeramente favorito al Liverpool. Vámonos con un Liverpool gana o empata y menos de 4,5 goles. Porque, tal y como está el West Ham, que es un equipo que está siendo bastante rocoso, que está encajando poco y que está siendo muy competitivo, creo que el Liverpool tampoco lo tendrá del todo fácil y por lo tanto un under 4,5 me parece una opción bastante razonable y más con esta cuota de 1,50. Vámonos con el Newcastle-Everton. Newcastle y su irregularidad, ¿eh? El Newcastle y su irregularidad. En Champions League muy bien, han pasado a octavos de final, pero en la Premier League le está costando. Es que en los últimos 5 partidos, 4 derrotas. También es cierto que el Everton tampoco está bien, viene de perder 2 partidos seguidos. El Everton perdió contra el Manchester United en casa, y esas 2 derrotas consecutivas pues al final también pueden hacer daño en la moral del Everton, ¿no? Que recordemos también perdió en casa contra el Bournemouth. Sinceramente, es que el Newcastle, por mucho que sea irregular, joder, viene de perder contra el Manchester City, que es un partido que puedes perder. Anteriormente venía de ganar al Tottenham fuera de casa.
esas victorias en Champions League le tienen que dar moral también al equipo. Es que yo veo favorito al Newcastle para este encuentro. Vamos a ir con la victoria o empate al Newcastle. Vámonos a ir con Newcastle gana o empate y más de 1.5 goles a cuota 1.50. Vámonos ahora con el Manchester City, que recordemos que es segundo clasificado. La Premier League está muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque hace unas jornadas el Arsenal era el líder destacado y nadie le tosía, pero esos pinchazos del Arsenal y el hecho de que el Manchester City esté siendo muy sólido en las últimas semanas ha hecho que el Manchester City esté actualmente a 5 puntos del Arsenal, pero con un partido menos. Por lo tanto, dando por hecho que el Manchester City, este partido que le queda, lo pueda ganar, estaría a 2 puntos del liderato. Por lo tanto, el conjunto de Pep Guardiola, que ha recortado mucho últimamente y, sinceramente, tiene que pelear esta Premier League hasta el final. Y cuidado con el Arsenal si va pinchando, porque el Manchester City está muy bien y está sacando buenos resultados. Se enfrenta al Leeds. El Leeds, que es uno de esos equipos que es un poco random, ¿no? Porque está en el puesto número 15, 31 puntos... pues está 6 por encima del descenso. A priori pues no tendría que sufrir demasiado para lograr la permanencia, y está consiguiendo por ciertos resultados contra buenos equipos. Empató contra el Aston Villa, empató contra el Chelsea, derrotó al Nottingham Forest, rival directo por la permanencia. A ver, el Leeds está consiguiendo buenos resultados. Además juega en casa en este partido. No va a ser fácil para el Manchester City. El Manchester City está muy bien. Viene de 3 victorias consecutivas en Premier League. Viene de ganar 4 en los últimos 5 partidos. No va a ser fácil para el Manchester City en este partido contra el Leeds. Por lo tanto, voy a esperar en este encuentro para ver alineaciones. Voy a ver al final convocatorias. Prefiero tomármelo en calma con este partido. Así que el pronóstico de este encuentro lo vais a tener en el canal gratuito de Telegram. Podéis entrar, ya sabéis que os dejo el link en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Y ahí os voy a dejar el pronóstico de ese partido junto con otros. Vamos con el siguiente, vámonos con el Brighton contra el Nottingham Forest. A ver, el Brighton que consiguió ganar y dejar atrás una racha de bastantes partidos perdiendo. Le ganó al Brentford, que el Brentford, pues como hemos dicho, es un buen equipo que está peleando además por Europa. Y a ver, es que el Nottingham Forest por su parte está sufriendo bastante. Está solamente 2 puntos por encima del West Ham. Además, sabiendo que el West Ham está jugando muy bien últimamente y que está recortándole muchísimos puntos. A ver, situación delicada del Nottingham Forest, pero es que aunque el Brighton haya ganado su partido contra el Brentford, yo sigo viéndole un equipo endeble. Y yo creo que el Nottingham Forest, sinceramente, aunque haga 5 jornadas que no gana, los últimos 4 partidos no los ha conseguido ganar, creo que hay cierto valor en que el Nottingham Forest rasque algo positivo al campo del Brighton, fíjate. Además, la doble oportunidad está bastante bien pagada. Yo voy a ir con la doble oportunidad. Cuota 1.74, Nottingham Forest o empate. Yo creo que es bastante razonable. Es que el Brighton está muy mal. Por mucho que ganas el último partido, está muy mal. Y el Nottingham Forest está jugando mucho, así que vamos con este resultado. Fulham-Tottenham. A ver, es que el Tottenham está muy mal, ¿eh? El Tottenham está muy mal, está con muchas bajas. Viene de 3 derrotas consecutivas. Es que tienen 11 bajas. Es que tienen muchísimas bajas, muchísimos problemas. Los Spurs están además solamente 4 puntos por encima del descenso. Es que están en una situación bastante complicada. Es que de hecho, el West Ham es el equipo que marca las posiciones de descenso con 25 puntos. El Nottingham Forest 2 por encima con 27. Pero es que luego ya viene el Tottenham con 29. Es decir, el Tottenham que no se despiste demasiado porque puede sufrir. Y se enfrenta a un Fulham que venía una mala racha de 3 derrotas seguidas, pero son 3 derrotas seguidas al final contra el Manchester United, que está muy bien, contra el Everton, contra el Manchester City, que está muy bien. El último partido lo consiguió ganar en casa del Sunderland. Es decir, el Fulham ha tenido partidos complicados, no los ha logrado sacar adelante, pero en cuanto le ha tocado contra equipos de su liga, sí que ha conseguido sacar el partido adelante, como el del Sunderland, por ejemplo. Juega en casa, con este Tottenham que tiene muchas bajas, que está en una situación muy delicada. A ver, yo este partido es complicado de pronosticar, pero me voy a decantar por dar ligeramente favorito al Fulham. Es que, a ver, aunque el Tottenham sea el Tottenham, es que tiene muchas bajas, es que está muy mal a nivel deportivo y es que el Fulham, cuando no juega contra un equipo top de la Premier League, está dando bastante la cara y están en la posición tranquila de la tabla. Por lo tanto, tengo que darles ligeramente favoritos. Vámonos con Fulham, gana o empata. Y más de 1.5 goles, cuota 1.64. Aunque es difícil este partido, ¿eh? Es difícil, hay que reconocerlo.
Vámonos ahora con el Manchester United, que recibirá al Crystal Palace, y el Manchester United que sigue como un tiro desde que Carrick sustituyó a Amorim, ¿no? Recordemos este Michael Carrick, leyenda del Manchester United, que está consiguiendo sacar partido a una plantilla a la que Amorim no consiguió sacar partido, que ha conseguido situar al equipo como cuarto clasificado en posiciones de Champions cuando como Amorim estaban ahí en séptimos, octavos, pinchando muchas veces, algo que les alejaba de las posiciones de arriba, pero aprovechando los últimos pinchazos de Chelsea y de Liverpool, el Manchester United se ha conseguido colocar como cuarto, con grandes esperanzas de regresar a la Champions League, ¿no? Que sería el gran objetivo de esta temporada. A ver, reciben al Crystal Palace. Crystal Palace, que sí que es cierto que ha ganado 2 de los últimos 3 partidos. Uno fue contra el Wolverhampton, como para no ganar. Perdieron contra el Burnley en un partido catastrófico del Crystal Palace, en el que se puso ganando 2-0 y que el Burnley penúltimo le remontó en 2 minutos. O en 2-3 minutos le metió 3 goles, que es que fue algo tremendo lo de ese partido. Ganó también al Brighton, pero lo cierto es que tal y como está el Manchester United, además jugando en Old Trafford, es que el Manchester United tiene que ser muy favorito en este partido y además no está mal pagado, ¿eh? Vámonos con Manchester United, gana el partido, victoria simple, cuota 1.57. Y el gran partido de la jornada, derbi londinense, Arsenal-Chelsea. Partido en el que el Arsenal se está jugando, pues, mantener el liderato. A ver, aunque haya 5 puntos de diferencia, recordemos que el Manchester City tiene un partido menos, que es su principal perseguidor. Por lo tanto, en lugar de contarlo como que el Arsenal es líder a 5 puntos de ventaja, por su prudencia tendrían que contarlo como que están a 2. Por lo tanto, pinchar contra el Chelsea, pues podría ser complicado. A ver, el Chelsea viene de 2 empates seguidos. Sí que es cierto que desde que se fue Maresca, el equipo ha ido para arriba. O sea, el equipo está quinto, mantiene ciertos resultados estables. Pinchazo, eso sí, en la última jornada en casa contra el Burnley, un resultado bastante duro. Pincharon también en casa contra el Leeds. O sea, son 2 empates que la verdad denotan que no están yendo del todo bien las cosas en las últimas semanas en el Chelsea, ¿no? Antes de eso venían de una buena racha de victorias, sí que es cierto. Pero es que claro, es que está el Arsenal, que el Arsenal es que es una máquina de jugar al fútbol. Han tenido pinchazos, saben lo que se juegan. Además, siendo un derby, tienen que apretar mucho. Cuidado con este Arsenal, porque ha tenido pinchazos dolorosos también. Empataron en casa del Brentford, empataron en casa del Wolverhampton, un partido que iban ganando 0-2. Y el Wolverhampton, peor equipo de la Premier League, consiguió meterle 2 goles y empatarles. Y el Arsenal no puede dejarse más puntos. A ver, me voy a ir por la lógica. El Arsenal es mejor equipo, el Arsenal juega en casa. Y el Arsenal se está jugando muchísimo, se está jugando prácticamente en cada jornada. Será una pelea a muerte con el Manchester City para ver quién se deja menos puntos, ¿no? Tengo que dar favorito al Arsenal en este partido. Vámonos con el Arsenal, gana el partido a cuota 1.60. Arrancamos nuestro análisis con el partido que disputarán el Augsburgo y el Colonia. Y es un análisis que francamente es difícil de dar un favorito para vencer. Porque tenemos en primer lugar al Augsburgo, que es 10º con 28 puntos y una bastante buena racha, ha ganado 4 de los últimos 5 partidos que ha disputado. Y un Colonia que por su parte viene bastante más irregular, la posición es muy similar, de hecho están a 4 puntos de diferencia, pero sí que es cierto que solamente ha ganado un partido de los últimos 5. A ver, en principio debería ser favorito el Augsburgo para este partido, pero yo creo que por la tendencia que llevan ambos conjuntos podría ser bastante interesante un pronóstico de goles. Porque tenemos a un Colonia que suele marcar goles, pero también suele recibir bastantes. Y el Augsburgo que está más o menos en una situación similar. O sea, el Augsburgo, si miramos, lleva una buena racha de resultados, pero también acostumbra a encajar goles. Así que me voy a ir por un ambos equipos marcan a cuota 1.62. Vámonos ahora con el Borussia Mönchengladbach, que recibirá al Unión Berlín. Un Borussia Mönchengladbach que lleva una racha bastante mala de resultados, la verdad, hace bastantes partidos que no conocen la victoria, de hecho han perdido 3 de los últimos 5 que ha disputado, con 2 empates, llevan 2 derrotas consecutivas, perdieron en el campo del Friburgo y perdieron también en el campo del Eintracht de Frankfurt. Y por su parte, el Unión Berlín, que venía de una mala racha de resultados que consiguieron romper en el último partido y contra un rival bastante temible, que es el Bayer Leverkusen. El Unión Berlín
Después de varios partidos sin conocer la victoria y después de varias derrotas dolorosas, consiguió reponerse en el último partido y vencer al Bayer Leverkusen, que recordemos está sexto en la clasificación y venía en una muy buena racha de resultados. A ver, sinceramente para este partido, con lo mal que está el Mönchengladbach y con un Union Berlin que viene con la moral reforzada después de esa victoria contra el Leverkusen, tengo que dar favorito al Union Berlin porque además está bastante bien pagado. Vámonos con Union Berlin gana o empata a cuota 1,58. Vámonos ahora con el Bayer Leverkusen contra el Mainz. Un Bayer Leverkusen que venía, como hemos dicho, en muy buena racha de resultados y que rompió esa buena racha perdiendo contra el Union Berlin en la última jornada, por 1-0. Además, incluso en Champions League pues tiene bastante buena racha de resultados. Recordemos que consiguió eliminar a Olympiacos y pasar a octavos de final, cosa que siempre da moral y siempre es importante, ¿no? Por otra parte tenemos a un Mainz que venía como un tiro durante varias jornadas, un Mainz que recordemos llegó a ser último de la clasificación durante varias jornadas, pero que encadenó una serie de victorias consecutivas que les situaron en la parte un poco más tranquila de la tabla. Recordemos que el Mainz está a 2 puntos todavía del descenso, es decir, las posibilidades de descenso son reales, todavía están ahí, pero el Mainz está en una posición bastante más cómoda y más metido en la lucha con varios equipos que están con los mismos puntos más o menos, ¿no? A ver, el Mainz lleva 2 partidos sin ganar y enfrentándose a un Leverkusen, que es sexto, que se está jugando las plazas europeas y que además está mirando arriba porque tiene la Champions a 4 puntos, yo creo que el Leverkusen debería ser favorito para este partido. Con un Mainz, como hemos dicho, que viene a no ganar en los 2 últimos partidos, vámonos con un Bayer Leverkusen gana o empata y más de 1,5 goles a cuota 1,45. Vámonos ahora con el Hoffenheim San Pauli, que es un partido en el que, a ver, es que tenemos que dar favorito al Hoffenheim. Es que el Hoffenheim es un equipazo, el Hoffenheim es tercero en la clasificación, el Hoffenheim quitando cuando el Bayern de Múnich le metió 5, está manteniendo una línea de resultados muy sólida, ¿no? Con muchísimas victorias. Pincharon el último partido en el campo del Colonia, también fuera de casa, partido fuera de casa, un partido incómodo, pero lo cierto es que el Hoffenheim ahora jugará en casa. Es un equipo muy convincente en casa, de hecho lleva la mejor racha de victorias actualmente, ¿no? Han ganado los últimos 5 partidos jugados en casa y el Hoffenheim en este caso pues tiene que ser muy favorito contra un San Pauli, que aunque haya ganado 2 de los últimos 3 partidos que ha disputado, yo creo que por poderío es inferior al Hoffenheim, ¿no? Además, ¿a quién ha ganado? Pues ganó al Werder Bremen, ganó el Stuttgart, que es una victoria importante, pero yo creo que en todo caso el Hoffenheim jugando en casa debería imponerse en este partido y además marcar más de un gol, así que mi pronóstico va a ser que el Hoffenheim marca más de 1,5 goles a cuota 1,56. Vámonos ahora con el Werder Bremen-Heidenheim. Ostras, qué complicado es este partido de pronosticar, ¿eh? La verdad, porque a cuál peor. Es que están los dos muy mal. De hecho, el Heidenheim es el último y el Werder Bremen es penúltimo. Es decir, son los 2 últimos equipos y tendrán que pelear para ver pues qué equipos se sobreponen. No, a ver, lo tiene mucho mejor el Werder Bremen para salvarse que el Heidenheim. El Werder Bremen al final está a un solo punto de la salvación. A un solo punto. Primero del playoff, pero también de la salvación. Por lo tanto, el Werder Bremen tiene serias opciones de salvarse. El Heidenheim está mucho peor, está con 14 puntos. Por lo tanto, tiene 6 la salvación. Lo tiene más difícil. Y además hay que tener en cuenta el factor campo, ¿no? Del Werder Bremen juega en casa, con su gente. Y desde luego el Werder Bremen sabe que teniendo opciones de salvarse, si realmente quieren llegar a la permanencia, perder puntos contra el Heidenheim sería un suicidio. Sería un suicidio porque es un rival directo de cara a la salvación y porque, desde luego, es el partido más asequible que el Werder Bremen tendrá en toda la liga. En toda la Bundesliga, el Werder Bremen no tendrá una oportunidad mejor de ganar un partido como es recibir al último en tu casa, un equipo al que le está costando todo muchísimo. Así que voy a dar favorito al Werder Bremen. Vámonos con un Werder Bremen gana o empata y más de 1,5 goles a cuota 1,50. Y ahora vamos con el gran partido de la jornada, que es el Dortmund contra el Bayern de Múnich. 2 equipos que están liderando la tabla, el Bayern de Múnich que está primero con 60 puntos, el Dortmund que está segundo con 52. Hay que decir que el Bayern de Múnich hace unas semanas
pinchó en algunos partidos, pero que lleva 3 victorias consecutivas. El equipo ha recuperado la velocidad de crucero, es una auténtica pisonadora y es sin duda el gran favorito para llevarse la Bundesliga, ¿no? De hecho, en este partido, si lo ganan, pues podrían dejar vista para sentencia esta Bundesliga y prácticamente dejar la liga sentenciada, ¿no? Se enfrentará a un Borussia Dortmund que venía muy fuerte, que de hecho en Bundesliga solamente ha perdido un partido, viene de empatar el último partido de liga contra el Leipzig, 2-2 en el campo del Leipzig, pero hay un factor que puede ser determinante y es que el Borussia Dortmund viene de un golpe anímico muy duro al ser eliminado de la Champions por el Atalanta en una eliminatoria en la que en la ida ganaron por 2-0 en tierras alemanas, viajaron a Italia y fueron eliminados por 4-1, pero por 4-1 en el último minuto. En el último minuto el Dortmund fue eliminado. Se pusieron 3-0 perdiendo, el Atalanta consiguió meterles 3 goles, pero el Dortmund consiguió marcar un gol que ponía la eliminatoria igualada. Pero en el último minuto de penalti el Dortmund perdió ese partido. Eso a nivel moral es algo muy duro, también a nivel físico, es decir, tienes el cansancio físico de haber disputado ese partido entre semana, pero además de ese cansancio físico tienes ese cansancio mental de lo que supone desgastarte físicamente para acabar perdiendo y perdiendo en el último minuto. Por lo tanto, eso puede ser un factor determinante. El Dortmund no lo tendrá nada fácil en este partido. En todo caso, yo creo que puede ser un partido bastante abierto, con bastantes goles. En todo caso, este pronóstico lo vamos a dar en nuestro canal gratuito de Telegram. Os invito a entrar, os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado, como os he dicho antes, y sobre todo entrad porque tenemos pronósticos prácticamente cada día y la tasa de acierto es muy muy alta, así que os invitamos a entrar. Vámonos ahora con el partido entre el Stuttgart y el Wolfsburgo. Y a ver, este partido es que sin lugar a dudas el Stuttgart tiene que ser muy favorito. Sí que es cierto que el Stuttgart viene de desgaste intersemanal después de jugar partido de Europa League contra el Celtic, por cierto, y perderlo. En un partido que eso sí dominó muchísimo, además goles anulados por el VAR, el Celtic prácticamente el único tiro que tuvo lo marcó, pero lo cierto es que al final el Stuttgart perdió. Una derrota muy poco trascendente porque al final el Stuttgart consiguió pasar a octavos de final, por lo tanto, cero dolor en ese caso. Si hemos dicho que la derrota del Dortmund fue muy muy dura, la del Stuttgart apenas va a afectar porque el objetivo era pasar la eliminatoria y la han pasado, ¿no? Así que debería ser muy favorito contra el Wolfsburgo, la verdad, un Wolfsburgo que viene muy mala racha, que ha perdido 4 de los últimos 5 partidos disputados, que tiene 20 puntos, lo que le sitúa con los mismos que el San Pauli, que están en playoff de permanencia, por lo tanto, coqueteando con el descenso el Wolfsburgo y desde luego en este partido con un Stuttgart que es un equipo que está sacando muy buenos resultados y muy sólidos, aunque el Stuttgart venga de empatar el último partido contra el colista, el Heidenheim, yo creo que el Stuttgart jugando en casa debería sacar adelante este partido. Vámonos con Stuttgart, victoria simple a cuota 1.54. Deciros también que si jugáis estos pronósticos de victoria simple, acordaos de hacerlo en casas en las que os otorguen el pago anticipado por ventaja de 2 goles. Eso es muy importante porque ¿cuántos partidos hemos visto que un equipo se pone 2-0 y que le remontan 2 goles, ¿no? Pues con esta ventaja que tienen ya prácticamente la mayoría de casas, pero fijaos que la tengan porque es muy positivo, porque hay muchos pronósticos que se pueden escapar y de esta manera no se escapan. Vámonos ahora con el Frankfurt contra el Friburgo. Este Frankfurt de Albert Riera, ¿no? Que bueno, pues que al final está cosechando, lleva 3 partidos, un empate, una derrota, una victoria, ¿no? Viene de perder en este caso el último partido al final contra el Bayern de Múnich, ¿no? En casa del Bayern de Múnich, 3-2, al final es una derrota que ya te esperas. Cualquier equipo de la Bundesliga sabe que si va al campo del Bayern de Múnich va a perder ahí. Bueno, luego está el Mainz, que era último y consiguió sacarle puntos, ¿no? Pero lo cierto es que poco trascendente, poco a nivel analítico nos dice poco esa derrota del equipo de Riera en el campo del Bayern de Múnich, ¿no? Se enfrentará a un Friburgo que está justo por encima, es que de hecho son el octavo, que es el Frankfurt, y el séptimo, que es el Friburgo, 2 equipos que necesitan ganar para apurar sus opciones de clasificarse para posiciones europeas la temporada que viene. Recordemos que el Friburgo tiene esas posiciones a 6 puntos y el Frankfurt las tiene a 8. A ver, es un partido en el que los dos tienen que ir a por todas porque no les vale un empate. Todo lo que no sea ganar será perder comba respecto a los puestos de arriba. Y
Al final, pues tampoco faltan tantas jornadas, necesitan los 3 puntos ambos equipos. Yo creo que por nivel de calidad es bastante similar, así que yo no voy a determinar ningún favorito para este partido, sino que me voy a ir al mercado de goles. Mi pronóstico va a ser más de 2.5 goles, cuota 1.78, además bastante bien pagado, 1.78. Yo creo que puede ser un partido bastante abierto y de bastantes ocasiones. Vámonos ahora con el último encuentro, que será el que disputarán el Hamburgo y el Leipzig. A ver, le está costando últimamente al Leipzig sacar victorias, ¿eh? Solamente ha ganado un partido en los últimos 5. Llamativo, llamativo. Viene eso sí de empatar contra el Borussia Dortmund, que siempre es muy complicado. Empataron contra el Wolfsburgo está muy mal y aún así el Leipzig no consiguió vencerles pese a jugar en casa. Ganaron eso sí al Colonia. Bueno, resultados un tanto irregulares. Y por su parte el Hamburgo, que es un rival bastante sólido, ¿eh? O sea, no va a ser fácil para el Leipzig, porque el Hamburgo es un equipo muy difícil de vencer, que los últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha empatado 3, no ha perdido ninguno. Va a ser un rival complicado. Pero, a ver, es que el Leipzig comienza a estar bastante necesitado porque se le está escapando la posición de Champions League que mantenía. Está ahora a 2 puntos, es quinto a 2 puntos del cuarto, que es el Stuttgart. Y el Bayer Leverkusen, que lo tiene a 2 puntos por debajo también. Es decir, el Leipzig necesita sacar resultados positivos. Voy a darle un voto de confianza al Leipzig. Vámonos con un Leipzig gana o empata y más de 1.5 goles, cuota 1.60. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, danos like, suscríbete y activa notificaciones para siguientes vídeos. Hasta el próximo.